Hola a todos, bienvenidos a Base Advisor. Hoy os traigo el Ibanez GSR 200, uno de los modelos más económicos de la marca, y espero que os guste. Pues bien, este es uno de los instrumentos más económicos que hace Ibanez. Hay el 180, que sería exactamente lo mismo, pero sin el ecualizador activo, que ya os explicaré de qué va la cosa. Y después tenéis los micro, que sería más o menos la misma idea, pero en escala súper corta. Pues bien, deciros que durante un par de años tuve ese instrumento, me había vendido todo porque me fui fuera y tal, y bueno, pues cuando volví, pues me tuve que comprar algo económico para salir del paso, y fueron 2 años de bastantes bolos, y la verdad que el bajo nunca me dio ningún tipo de problema. Los ingenieros de sonido muchas veces les preguntaba, oye, ¿qué tal? Perfecto, sí, sí, el bajo se oye súper bien, o sea que nunca tuve ningún tipo de queja. Así que... Puntos positivos del bajo. El primero y más llamativo es que coges el instrumento y es que pesa una miseria. Yo creo que rondará los 3,1, 3,2 kilos, o sea, brutalmente ligero. Uh, lo demás, el mástil es muy delgado, va a gustos. A mí ya sabéis que no me gusta, pero bueno, va a gustos. Aparte de eso, pues el hardware, la calidad de construcción, pues se ve más que decente, está bastante bien.
El gran punto negativo sería esa especie de ecualizador que le llaman FAT2, que sería como un potenciador de graves, pero es tan exagerado que es prácticamente inusable a no ser que le pongáis una pizquita, un 5%, un 10% como mucho. Más allá de ahí es inusable, es una bola de graves brutal. Es horroroso, la verdad. Por lo demás, pues un instrumento que suena muy bien, suena bastante bien, bien construido, muy ligero, en fin, nada negativo aparte de esto del ecualizador, que simplemente pues lo podéis quitar y punto. Y es como si fuera un bajo pasivo. Es más, creo recordar que si le quitabais la pila también funcionaba como bajo pasivo, pero corregidme si me equivoco. Así que bueno, decidme si lo habéis tenido, qué os parece. Si no lo habéis tenido, pues simplemente un instrumento que os lo puedo recomendar sin ningún tipo de problema. Si os gusta la estética Ibanez, si estáis en esos presupuestos de 200-250 euros, pues tampoco hay mucho más. Sí, hay cosas de Harley Benton que están muy bien, pero de marcas principales pues tenéis básicamente Squier Affinity, que tampoco están nada mal, ¿no? Dentro de un estilo más clásico, y estos Ibanez que también están bastante bien. Así que bueno, creo que nada más. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta pronto.